Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información. Oiga, ¿cuánto ruido ha destapado la bomba informativa del doctor Alfredo Jalife Ram? Es que no solo es Emilio Lozoya, sino Pedro Aspe Armella, el que fue secretario de Hacienda con Salinas. Ahí está, por supuesto, Carlos Salinas de Gortari. Es decir, Genaro García Luna, Carlos Loret de Mola, Santiago Nieto tiene conocimiento de todo esto y está en la investigación. Aquí tengo los argumentos de cómo, de manera muy especial, como lo hace Santiago Nieto, callado pero efectivo, ha empezado a buscar en esos papeles paradisiacos, como le llaman a Paradise Paper, es el nombre, bueno, pues papeles paradisiacos, donde se ocultaron fortunas, se triangularon recursos, se lavó dinero. Carlos Loret aparece como vecino de García Luna en Miami. Bueno, pues eso tampoco es gratuito, pero no son los únicos. Es una investigación del gobierno norteamericano. De hecho, esto habría sido parte de la investigación que llevó a Genaro García Luna a estar detenido en los Estados Unidos, porque no coincidían su nivel de ingresos con tantos millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas, allá donde Carlos Loret también tiene su cuenta bancaria protegida, offshores, es decir, fuera de la vista de las autoridades hacendarias en México. Pero no es el único, no, machuchones como Larrea, Balleres, el mismo Ricardo Salinas Pliego, entre otros, están metidos, bien metidos en estos documentos que son una bomba, es cierto, porque las revelaciones del muy efectivo geopolítico y con mucho renombre Alfredo Jalife reveló en un noticiero, pues son apenas la punta del iceberg, aunque da una información muy completa. Bueno, estos datos habrían servido para que Santiago Nieto y el propio presidente digan, bueno, pues, ¿de qué se trata? Esta gente no tiene llenadera, esta gente, aparte de que mienten como respiran, inventan una cosa, inventan otras, pues hay que ponerlos en perspectiva. Estos son. ¿Y quién los persigue? Santiago Nieto, que es el de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quién los va a llamar a cuentas? La Fiscalía General de la República en su momento. Son tortuguismos, o sea, pues así son los procesos en México, son muy lentos, cansados, aburridos, porque el Poder Judicial no ha tenido reformas de fondo que permitan entrar a agilizar la justicia mexicana. No todo es culpa de Gers Manero. Hay jueces que, por ejemplo, pues le dieron a revisión un amparo a Rosario Robles, por citar algunos. En su momento le dieron un amparo definitivo a Emilio Lozoya, luego quedó sin efecto, porque no pueden con la presión social. Vamos al tema de Santiago Nieto, las persecuciones de las que dicen que, pues, que así no es, que déjenlos en paz. No, aquí está, mire, hasta el mismo Loret hablaba bien del presidente cuando creía que todo iba a pasar, pues como siempre, el chayote a todo lo que da. Escuche a Loret y usted me dará la razón. Mire, usted ahí lo tiene cuando todavía pensaba, va a seguir el chayote bien. ¿En este gobierno? Pero ¿con quién te quedas? El respaldo al TEMEC desde la campaña, la presentación de un presupuesto con equilibrio fiscal, el cambio a la ley para saldar esa vieja deuda con las trabajadoras del hogar en este país, la apuesta por la democracia sindical con los cambios a la ley federal del trabajo, el anuncio que van a hacer para acabar con esta simulación de los factureros y lo que están haciendo en ese sentido, la austeridad buena, llamémoslo así, me gusta cómo lo plantea Denise, esa austeridad que tiene que ver con no derroches en el ejercicio del... He visto un... Bueno, eso era cuando él todavía se sentía parte. Y aquí están los Panama Papers, ahí los tiene usted, que fueron parte, y luego los Paradise Papers, 2017, 2016, 2017, 400 periodistas en Panama Papers, 380 periodistas en este Paradise Papers o paraísos papeles paradisiacos. Wikileaks también generó lo mismo. ¿Quiénes están involucrados? Pues aquí tiene algunos, solo algunos, hasta Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo, de la CTM. Hay muchos mexicanos involucrados, el dueño de Altos Hornos de México, están las islas de Malta y Barbados, todos con exenciones fiscales, los grandes como Salinas Pliego, Alberto Balleres, Carlos Slim, Roberto González Barrera, que es don Maseco, el dueño de Maseca, y bueno, Joaquín Gamboa Pascoe, pero Loretito también está ahí.
y se asoma la corrupción. Este es, bueno, pero ¿qué dijo Santiago Nieto al respecto? Porque luego va a decir, no, Santiago Nieto no aparece, aquí está. Santiago Nieto aquí está y también habla al respecto. Escuchemos un poco de lo que dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a este asunto de los documentos que se investigan en paraísos fiscales, pues que no es otra cosa que hacerle, tratar de evadir la justicia fiscal. Internacionales a Estados Unidos y Panamá, y también las drogas, la compra de activos virtuales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando, hicimos un layout para efecto, un formato para que los sujetos obligados por la ley, que en este caso tenemos 5 empresas hasta el momento registradas, puedan proporcionar informes cuando empieza a haber actividad de compra de activos virtuales. Estamos trabajando en unos lineamientos que se tienen que emitir, que ha planteado el Grupo de Acción Financiera Internacional, y por supuesto los procesos de supervisión con el SAT. Pero el objetivo es que cuando México rinda este informe ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, ya haber dado cuenta de todas las acciones previstas en el entramado supranacional. Respecto a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay un gran trabajo, particularmente con Sandro García Rojas, un intercambio de información y una generación de casos en ocasiones conjuntos, por ejemplo, con centros cambiarios donde hemos encontrado actividad ilícita. Y lo más importante es pues, los datos. Tenemos reportes de operaciones inusuales. En 2019, por 590.682 reportes de operaciones inusuales del sistema financiero, y en este momento llevamos 190.435 hasta el mes de marzo. Este es respecto a aquellas operaciones que son inusuales. Esto quiere decir que rompen el perfil transaccional de los clientes usuarios de la banca. Respecto al flujo de operaciones relevantes, que son aquellas que van de más de $7,500 norteamericanos, el año pasado recibimos 9.8 millones de reportes, y en lo que va de este año hemos recibido 2.7 millones de reportes. Bueno, bajo ese criterio está la investigación que señala Santiago Nieto Castillo. Es la filtración de los documentos, está interesante. Alfredo Jalife habla al respecto de esto, es muy interesante. Escuche usted, por favor, al geopolítico Alfredo Jalife. Porque si conviene, es un asunto que viene directo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es el asunto Odebrecht. Que ahora haya salpicado el asunto de agronitrogenados, ya sabes, lo tienen ustedes ahí cerca en la carretera de Coatzacoalcos, Villahermosa. Bueno, pues es un asunto menor, no es tanto, ¿eh? Aquí lo que vale la pena es Odebrecht. Incluso a veces Fertinal, nadie está hablando de Fertinal, que es también ahí está implicado. Lozoya, yo diría, es una bisagra de una gran maquinaria gigante en la que se tejió o se yuxtapuso toda la corrupción, la cleptocracia del sistema político mexicano. Por eso es tan relevante. Entonces aquí Odebrecht hay que verlo en su dimensión internacional. Primero, viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay 10 países de Latinoamérica que están implicados, y México era el último. Es decir, México no se había tocado el caso, lo habían diluido, y yo creo que el presidente López Obrador lo ha manejado como él lo sabe hacer, ¿no? Ya sabes que él es buen jugador de béisbol, pero estoy viendo que es mejor ajedrecista, porque ha movido bien las fichas, lo ha hecho a la perfección, y ahora que llegó reembobinado y reenergizado de su visita a la Casa Blanca, pues mira, por lo menos tiene de aquí hasta el 20 de enero, que es cuando se va o se queda Trump, para apretar tuercas. Porque mira, como es un caso que viene del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tienes a 10 países de Latinoamérica implicados. Hago un paréntesis. 4 expresidentes de Perú, y uno de ellos ya se suicidó, Alan García, a quien yo conocí incluso en París, porque él estudió en París y se vestía de charro mexicano. Con eso te digo todo, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar, y además hay otros países en África, como Angola,
Entonces eso es un asunto tremendo. Entonces yo me metí a investigar y hay seguramente tú recordarás los Panama Papers, ¿te acuerdas, no? Donde brotan los nombres a borbotones, que es un juego de niños, junto a los papers de los que no se ha hablado, y creo que mañana pues, se publicará en La Jornada. Te estoy dando la exclusiva ahorita a ti. A mediodía voy a hacer el artículo, que se llaman los Paradise Papers. O mira, es fácil traducirlo, pero hay que ser elegantes y metafóricos cuando uno también traduce. Pues le puedes traducir los países, los papeles paraíso, documentos paraíso. No, a mí me gusta como papeles paradisíacos. Y te voy a decir por qué. Porque ahí viene, precisamente, nada más escucha, vienen 130,000 nombres de personas. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Es tremendo. 130,000 nombres con empresas. Y no, vea, como yo tengo que viajar y no me quiero pelear con medio mundo, sobre todo los 130,000 nombres, me voy a quedar con... no, pues si no, ya no puedo salir después de fuera de mi casa. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso. Hay cosas que no se... ¿No será solo la pandemia, Alfredo? No, la pandemia es lo más fácil de paliar. Entonces, me voy a centrar a lo de México, pero no sin antes decirte qué nombres vienen, algunos que llaman la atención, en este caso de los papeles paradisíacos. Y ahorita hasta te cuento cómo se descubrieron, que es fascinante esa historia. Entonces, pero obviamente, mira, aquí no podemos perder de vista que es un operativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene implicaciones geopolíticas, porque ahí le estás pegando a Petrobras, oye, incluso salpicó al mismo Lula, al icónico Lula da Silva, etcétera. Y en esos 130,000 nombres, nada más te cito los de México, viene Bayeres, que tú sabes, él es fundador del ITAM. Viene Pedro Aspe, otro itamita, para no variar. Viene también los funcionarios, altos funcionarios de Pemex. No van a decir que el ballet parking de Pemex. Estamos hablando de exdirectores. Y es una empresa que lleva desde la dictadura militar en Brasil. Entonces aquí, mira, no puedes perder de vista, porque a mí me llama la atención como que se han centrado mucho en Carlos Salinas, obviamente por los lazos muy fuertes que tenía con la familia Lozoya, e incluso un concuño de Salinas, pues fue casi el antepenúltimo director de Pemex, González Anaya. Es decir, Salinas sabía dónde estaba el dinero de México, tampoco era tonto, ¿no? Tienes también, pues ahí tienes que investigar a Adrián Layú Vargas, que es uno de los destructores de Pemex, cuando inyectó demasiado nitrógeno, y eso lo hacía en forma deliberada para bajar el precio del petróleo y beneficiar a su presunta socia, que dicen que hasta le regalaron un departamento en Londres. No sé, habría que investigarlo. Por eso pongo presunto, ¿no? Por la Shell Company, ¿no? La británica. Tienes también a Jesús Reyes Heroles González Garza, que de la noche a la mañana, ahorita se anda peleando la herencia con su hermano, imagínate lo que son de tacaños, se andan peleando ahí, él forma parte de Morgan Stanley, del Board of Directors, del consejo. Oye, no estás jugando. Morgan Stanley es uno de los principales megabancos de Estados Unidos. ¿De dónde? ¿Por qué le dan tanto? ¿De cuándo acá nombras de aquí? Y luego tienes, pues ya toda la fauna conocida de Pemex, el mismo Lozoya, que yo lo veo precisamente, fíjate que no está mal hecha su defensa, como una bisagra de todo un sistema cleptocrático. Entonces, ¿qué sucede con los Paradise Papers, o los papeles o documentos paradisíacos? Bueno, pues fíjate que fue algo fascinante, porque lo publica, en México no ha permeado mucho, lo publica un periódico muy conocido en Alemania que se llama el Süddeutsche Zeitung, que es muy conocido, y ahí viene la parte principal. Luego lo publica algo muy famoso que se llama el International Consortium
of Investigative Journalists, es decir, un consorcio de investigación internacional de periodistas, donde ahí están 380 periodistas, y esto se exhuma más o menos en noviembre de 2017. Entonces yo sé, mira, como son documentos de no acabas, te estoy diciendo, vienen más de cerca de 14 millones de documentos, no acabas en tu vida, ¿no? Para leerlos. Por eso este periódico echó mano de esos casi 400 periodistas a nivel mundial. Y ahí es donde exhuman cómo Odebrecht, que fue en forma selectiva, pues no vayan a creer que solamente Odebrecht. Quien diga esto, pues no tiene ni idea en qué planeta anda. Entonces, y ahí solamente en el caso de Odebrecht, pues sale toda este lodo que ha sacudido a toda Latinoamérica, sin excepción. Entonces, mira, aquí lo que hay que ver cuando explotan estos nombres, pues aparecen las triangulaciones clásicas. Yo me he dedicado mucho, te lo digo con humildad y rigor, a estudiar los paraísos fiscales. Incluso lo tengo en un libro, que yo mis libros después de 3 años, porque no me gusta ganar de ello, los subo a mi portal para que la gente los lea, o los tiras o los lees, allá tú, pero ya lo tengo desde hace mucho. Se llama El lado oscuro de la globalización, y me dediqué a estudiar los paraísos fiscales, a grado tal que Fidel Castro se interesó mucho en mi estudio y me invitó a cenar. Con eso te digo todo. Incluso yo soy, te lo digo con humildad y rigor, uno de los proponentes de que el euro circulara en la isla. Eso fue un consejo geopolítico que le di al entonces presidente Fidel Castro. Pues ya sabes, yo me llevaba con muchos presidentes en Latinoamérica en esa fase de mi vida, y entonces ahí están los paraísos fiscales, y viene precisamente que hay una empresa de asesoría legal que se llama Appleby, de manzana, Appleby, cuya sede está en Bermuda, y agárrate de la silla, porque ahora se va a poner de moda, ya para entrar a México. Está también en las Islas Vírgenes Británicas, a no confundir con las Islas Vírgenes estadounidenses. Entonces tienes 2 islas vírgenes que son paraísos fiscales. Las estadounidenses se volvieron famosas porque era la isla de la pedofilia de Jeffrey Epstein, a donde solía volar frecuentemente, era viajero frecuente Bill Clinton. Imagínate qué nivel estamos. Bueno, ¿por qué saqué a colación lo de las Islas Vírgenes Británicas? Porque ahí tiene su cuenta Loretito. ¿Ubicas a Loretito? Carlos Loret. No es de mula, esos no son de mola, son de mula. Bueno, y igual que el papá, que era el abuelo, que era un asesino. Bueno, no me voy a meter esa historia, pero ahí viene la parte de García Luna. Fíjate qué interesante. Y ahí es donde cachan, y por eso no es gratuito que sea vecino Loretito de García Luna en su departamento en Miami, porque la baba García Luna, a través de los paraísos fiscales, todavía no sacan la profundidad del caso, porque ahí hay firmas legales que están en los paraísos fiscales. La baba en Israel, en Panamá. Ahí me quedo, porque si no me paso todo el programa. Nada más. Bueno, parte de esta interesante conversación, entrevista de Alfredo Jalife Ram, el doctor Alfredo Jalife. Esta información obviamente la entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador, no podía ser de otra manera. Porque se ha dicho por qué no es asesor del presidente. Él tiene cercanía con el presidente López Obrador, conoce a fondo estos temas de los que seguramente ha platicado con el presidente. No es gratuito que Santiago Nieto, esté sobre la pista de estos machuchones. Se me va el tiempo rápido, pero es importante el contexto de la información para que usted esté bien informada, bien informado. Sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.